otros temas. Y justamente por ello vamos a platicar con Jaime Tamayo, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, para que nos explique y nos aclare un poco más a detalle de qué se trata este Plan B, cuáles serán las modificaciones y finalmente cómo repercutiría en materia de democracia y temas electorales. Jaime Tamayo, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Víctor. Un gusto estar aquí con ustedes. Oye, pues en Fast Track, ayer en la madrugada, los diputados aprueban el llamado Plan B. Sí, así es. Bueno, pues hay que aclarar que este Plan B pues, era ya un hecho, porque así como fue un hecho el rechazo por parte de la oposición, de tal manera que no pudiera hacerse la reforma constitucional que había propuesto el presidente López Obrador en materia electoral. Una reforma que, como todas las reformas, tiene sus claroscuros, pero en este caso traía importantes beneficios, por decirlo así, a la legislación electoral y uno de los comunitarios a los ciudadanos. Otras cosas, iba a abatir los costos de manera importante de los procesos electorales. Hay que recordar que en México, durante 70 años prácticamente, los procesos electorales estuvieron directamente vinculados al Ejecutivo. Incluso cuando surgió el INE en un primer momento el gobierno de Salinas, era un INE que estaba dependiendo finalmente de la gobernación. Entonces, cuando se hizo la gran reforma de servicio, se pusieron una gran cantidad de candados para tratar de garantizar que efectivamente los procesos electorales fueran independientes de los órganos de gobierno y que tuvieran garantía de que esto iba a dar una auténtica imparcialidad. El costo fue muy alto en términos económicos, pero en ese momento valía la pena que sin embargo, esto fue cambiando, cada presidente hizo reformas, no es nada extraordinario que un presidente haga reformas a la ley electoral, se revisan las elecciones que pasaron, se hacen adecuaciones, en algunos casos se hacen contrarreformas incluso, quizá la más sonada podríamos recordar es la que hizo en su momento Miguel de la Madrid para tratar de garantizar la permanencia de su partido, del PRI, y que aún con toda esa reforma tuvo que recurrir al fraude electoral del 88. Bueno, también Fox hizo reforma después de la de Cedillo, la hizo Calderón, la hizo Peña Nieto, y López Obrador se proponía una reforma que iba, como dice, a bajar los costos, a bajar también el número de diputados y de senadores, lo cual también implicaba una reducción de costos, a modificar la manera en que se integrarían los órganos electorales, dándole a los ciudadanos el derecho a decidir, cosa que todo esto ya no procedió. Pero se hace una reforma menor a nivel de la ley, que no afecta lo que está establecido en la Constitución, y esto es lo que se conoce como el Plan B. El Plan B, si lo vemos a detalle, básicamente se propone, digamos, podemos decir así como en grandes rasgos, dos o tres cuestiones. Una es que los funcionarios, como en cualquier parte del mundo, después de aquella situación que se vivió precisamente, en la que intervenían directamente y en las oficinas públicas se hacían las propagandas del PRI, etcétera, etcétera. Después se llegó, digamos, no a un exceso, sino a una situación que correspondía al pasado, al pago histórico, a la deuda histórica, pues que los funcionarios no podían ni siquiera declarar nada. Por cierto, que Fox en su momento intervino en campaña directamente contra López Obrador y no fue sancionado, como debía haber sido. Pero bueno, ahora lo que se hace es que una ley que permite que los funcionarios puedan dar opiniones, como pasa en cualquier parte del mundo. Esto ya cuando se supone que hay una democracia más o menos o medianamente consolidada en términos, al menos en esos periodos electorales, y que están muy claramente establecidas las sanciones para la utilización de recursos públicos para efectos electorales, por ejemplo, ¿no? Entonces se modifica esto en la ley de responsabilidades y en la ley de comunicación social. Pero también en la ley electoral se hacen algunos cambios importantes para disminuir el costo. Por una razón muy extraña, el INE, bueno, podemos explicar la razón seguramente, y es la de los bolsillos de los consejeros y de funcionarios de la burocracia electoral, no había asumido realmente la elección electrónica. Hay que decir que países que podrían estar
con complicaciones mucho mayores, como Brasil con el Amazonas o la India, con una tal cantidad de ciudadanos que tiene, la selva, etcétera, pues realizan desde hace más de 20 años las elecciones de manera electrónica. Esto abarca mucho los costos y baja mucho la necesidad del personal. La propuesta, es propuesta porque fue aprobada por la Cámara de Diputados, pero falta que pase por el Senado, el llamado Plan B, contempla que las elecciones sean electrónicas. ¿Sí? Eso por un lado, y por otro lado contempla una compactación, no es desaparición, es una compactación de los órganos electorales que son innecesarios ya en muchos sentidos. ¿Sí? Entonces, esto implicaría un ahorro superfluo en los recursos, junto con otras acciones, como esto que ha convertido ya en una burla del presidente del INE actual, Lorenzo Córdoba, y de algunos consejeros, de no aceptar bajarse los salarios conforme a la determinación institucional de carácter constitucional, de que nadie debe ganar más de 300, una serie de recursos. Entonces ahora en la propia ley electoral se establece ese tope. Y ese tope, pues, obviamente va a afectar ya directamente los bolsillos de consejeros. Pero además existe otra serie de abusos y prerrogativas. Por ejemplo, se pagan bonos de retiro, se pagan seguros médicos altísimos, incluso estaba presupuestado para después, prácticamente, quienes se iban o se van a ir ahora en 23, pues llevarían en el bolsillo un pago enorme y un seguro todavía de carácter médico carísimo. Todo esto pues a costa del erario público, y no tiene nada que ver con lo electoral, tiene que ver con abusos que se hacen de parte de la presidencia de este órgano y de algunos de sus consejeros que siguen queriendo ejecutar esas prebendas que diversos gobiernos, a todos, bueno, con mayor particularidad, el gobierno de Peña Nieto, por la corrupción, pero gobiernos anteriores también, y fueron concediendo, ¿sí? Entonces, son reformas que en este sentido mandan el mensaje, básicamente, de que las elecciones no tienen por qué ser tan caras, ni ser tan costosas, y que van a permitirle a los ciudadanos tener el mismo control ya que tenían sobre los procesos electorales a través del órgano. El órgano no tiene independencia, no tiene autonomía, pero sí se disminuye eso, ¿no? Entonces, en este sentido, definitivamente algo que no es algo que vaya a acabar ni mucho menos con la elección que supervisa y que observa y que participa en los procesos electorales, garantizándolos como organizador. ¿Sí? De tal manera que es una reforma, como digo, limitada, mucho más limitada de lo que debe plantear constitucionalmente. Se sabía que no se iba a lograr, que no se iba a lograr un consenso con alguna de las fuerzas de oposición para poder destacar la reforma constitucional que requiere 2/3 partes de la Cámara de Diputados, y en ese sentido, pues eso, del Congreso, perdón, y en ese sentido, pues eso estaba ya de antemano derrotado. Aquí hay que señalar que hay una encuesta que se ocultó durante lo más que se pudo por parte del propio INE, en lo que de manera inesperada los ciudadanos mexicanos, en una encuesta que hizo el propio INE, resultaba que apoyaron totalmente la reforma de López Obrador, incluso en algunos puntos hasta un 80%. Entonces, esto, pues de alguna manera también se está aprovechando de la República para poner en evidencia cómo la oposición se está oponiendo, no al proyecto de López Obrador, sino a lo que quiere la ciudadanía mexicana. Una serie de modificaciones que acabarían con excesos, con gastos innecesarios, y que harían un INE que sería en el sentido, pues, en principio más eficiente, que tendría resultados no necesariamente negativos. Hay que decir que incluso no hay ninguna garantía, por ejemplo, en las elecciones del 2018 el INE haya actuado con mucha imparcialidad. Hay ahí un asunto que el Tribunal Electoral se planteó violando las propias normas constitucionales,
considerar la posibilidad de revisar y de anular en su momento la elección y había una diferencia menor al 10%. Lo que pasa es que eso se fue mucho más allá en la elección 18 con el observador, pero el INE, perdón, en ese momento, no se manifestó en ningún sentido, no procuró defender ni mucho menos la legalidad que estaba vigente. Entonces, claro, la elección fue totalmente polarizada, no solo polarizada, tuvo una votación tan alta, por encima del 50% de Morena a la presidencia, que prácticamente doblaba la que lo seguía. De tal manera pues, que no había ninguna posibilidad de que pudiera la anulación. Pero en ese sentido, lo digo porque se ha manejado mucho que hay que defender un INE que ha actuado bien. Pues no se defiende un INE, que sea un presidente del INE que tiene privilegios y consejeros que también son sus privilegios. El INE está ahí, el INE no está afectado por la estructura, está siendo modificado para que sea más eficiente. Y se le obliga a que precisamente ya haga elecciones más económicas y más funcionales, y probablemente yo pensaría, al menos que las elecciones con los procesos electrónicos tienen una mayor garantía de seguridad. De manera pues, que no está en riesgo ni la democracia ni el INE con estas reformas. Lo que está en riesgo pues, son los abusos del presidente y de sus consejeros. Y bueno, habrá una cuestión personal porque habrá menos necesidad de tanto personal en este organismo. Como digo, en un momento dado nació así, como una garantía para la sociedad, con una serie de candados que ahora se hablan de excesos y muy costosos. Y excesos que se fueron agregando con el tiempo. Entonces, esa sería la opinión que daría sobre esta llamada reforma del Plan B, reforma electoral Plan B. Jaime, nada más entonces muy brevemente, con todo esto que nos explica, ¿podríamos considerar que en el balance este plan B es favorable a la estructura electoral del país? Así es, sí, es lo que está respondiendo de alguna manera a un reclamo ciudadano, que no quiere volver a ver ni los partidos, que también son beneficiados, ni el propio régimen electoral, por supuesto, porque afecta cuestiones que tienen que ver con el bolsillo, con los intereses de estos partidos, de estos grupos. Muy bien, muchísimas gracias por atender esta llamada. Muy buenos días. Buenos días, Sonia. Gracias, Jaime. Jaime Tamayo, quien es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara y además, sin duda,